buenos días, tengan todos y todas. Sean bienvenidas a esta sesión general del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. En esta ocasión tenemos la cuarta sesión general del año. La Dirección General y las Direcciones de Coordinación Médica, de Educación y Capacitación en Salud, así como la Sociedad Médica, le dan la más cordial bienvenida y agradecen mucho su presencia, tanto en la plataforma como presencialmente. Nuestra coordinadora general les da también la bienvenida a esta sesión, cuarta sesión del año, la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, nuestra directora general de este Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Nos acompaña en esta ocasión, como siempre, el doctor Raúl Serrano Loyola, nuestro director de la coordinación médica de este hospital. Este día es un día especial, es un día del trayecto del año, en donde el servicio, la unidad de neurocirugía, va a presentar la sesión del día de hoy. Para ello, dejo coordinando esta sesión al doctor José Damián Carrillo Ruiz, director de investigación del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. También saludo al doctor Raúl Serrano, a cada una de las autoridades. Bueno, voy a presentar al doctor Jesús Quetzalcóatl Beltrán. Él es médico cirujano por parte de la UNAM, estudió en el campus Iztacala, posteriormente hizo la maestría en el CIMBESTAB y el doctorado, y es que posteriormente viene aquí hacia el Hospital General, donde realiza su especialidad en neurocirugía. Posteriormente hace neurocirugía funcional y termina sus créditos y se doctora, ¿no? A pesar de que había terminado ya toda la parte, digámoslo así, fuerte del doctorado, es hasta que la especialidad cuando llega a doctorarse. La verdad es que tenemos a alguien con credenciales muy fuertes y lo dejo con un tema muy interesante, doctor Beltrán, muchas gracias, que sería neurocirugía translacional. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Esta es mi casa, me siento muy cómodo aquí y una parte orgánica de mí está siempre en el hospital. Lo que les quiero hablar ahora es sobre un aspecto como general, una panorámica de lo que se hace en el Hospital General en el aspecto neuroquirúrgico. Ya en temas anteriores o en sesiones previas se ha hablado de la clínica de epilepsia, trastornos del movimiento, el grupo del doctor Velasco, del cual todos somos alumnos, consideramos nuestro maestro, pero ahora quiero hablar de otros aspectos que no han sido tocados previamente y que también se hacen en el Hospital General de México. Y tienen una perspectiva complementaria, si no diferente, sí complementaria, y sobre todo en un trabajo en equipo, que eso es algo que quiero destacar y que es importante para hacer más cosas y hacerlas mejor. Muy bien, entonces voy a empezar. Una breve semblanza de cómo está actualmente el servicio. Es neurocirugía, neurocirugía adultos y pediátrica. Pediátrica está físicamente en la parte de pediatría, sin embargo hay una comunicación muy estrecha, sobre todo con la parte de los residentes. Y en neurocirugía adultos hay la unidad de neurofuncional, estereotaxia y radiocirugía, que es una sección particular con sus características propias y una organización interna propia. Este servicio de neurocirugía fue el primero que se fundó en el país de manera oficial, es decir, formalmente. Ya existía neurocirugía en el Juárez, existía neurocirugía en otros hospitales. Sin embargo, la fundación estricta formal de un servicio completo fue en el 37 con el doctor Clemente Robles. Entonces fue su grupo de trabajo inicial, pequeño entonces, pero muy sólido. Vean, por ejemplo, a Mariano Vázquez, está costero, eso ya da gran peso a este grupo. Se desarrolló en los siguientes años, las siguientes décadas fue creciendo este grupo, de tal manera que en las siguientes décadas se fueron integrando nuevos profesionistas, nuevos cirujanos, tanto nacionales como los que estudiaban en el extranjero, nutrieron el grupo y lo hicieron más diverso. En los 70s, a inicio de los 70s, llegan los doctores Velasco, Francisco Velasco, Marcos Velasco y posteriormente la doctora Ana Luisa Velasco. Aquí quiero destacar la diversidad también de su formación. Uno neurocirujano funcional, neuróloga epileptóloga y neurofisiólogo celular. Y esta combinación hizo que fuera muy rica para formar la unidad de neurocirugía funcional y estereotaxia,
sobre todo en trastornos de epilepsia, trastornos de movimiento, Parkinson, y fue donde se empezó a destacar mucho la investigación translacional en estas dos patologías. La clínica de epilepsia es dirigida por la doctora Velasco desde su fundación hasta este año que acaba de terminar, que ahora toma la batuta del doctor Aguado. Y deja un gran legado, deja una gran punta de lanza a nivel nacional y a nivel regional en Iberoamérica. Los principales aportes han sido respecto a la modulación de hipocampo y tálamo para la epilepsia y de radiaciones prelemescales para Parkinson. De tal forma que estas dos clínicas son muy reconocidas. Se han presentado trabajos de diversas partes, incluso de este foro. Dos ejemplos, por ejemplo, la colocación de electrodos hipocampales puede hacer que la actividad eléctrica se module, en este caso un paciente, un ejemplo, actividad eléctrica, y cuando se activa este electrodo de estimulación, se inhibe la actividad epileptogénica. Entonces, este tipo de modulación de terapia con electrodos profundos en hipocampo y tálamo son de aquí de la casa, del General de México. El caso de Parkinson, este es el último trabajo reciente del grupo, donde se muestra el sitio de una microlesión de cerca de 2-3 milímetros en el mesencéfalo, una zona llamada radiaciones prelemescales, que genera una disminución importante en la calificación de la escala de Parkinson, con un mejoría importante de los síntomas característicos de esto. Eso es una gran cantidad de trabajos que he habido previamente. Sin embargo, ahora quiero hablarles de los otros trabajos que casi no se hablan o que se no han tenido. Sobre todo que el servicio se ha diversificado, se ha ampliado, actualmente funcional, no solo tiene epilepsia, trastornos del movimiento, también tiene clínicas que están en consolidación, que están en vías de conformarse adecuadamente, trastornos neuropsiquiátricos, cirugía de dolor, espasticidad nervioperiférico, radiocirugía que está en pausa por la temática del equipo. Y esto mismo, este tipo de lógica también continúa para el resto del servicio, es decir, lo que no es funcional. Neurocirugía, el resto de las áreas de la neurocirugía ha tomado esta perspectiva de clínicas que ha resultado muy beneficiosa. De este modo tenemos ahora la clínica de cirugía microvascular y endovascular, liderada por el doctor Aldo Hernández, jefe de servicio, cirugía de base de cráneo y neuroendoscopía, que actualmente hay 3 neurocirujanos de base de cráneo, columna y médula espinal, también con 3 neurocirujanos, neurooncología y neurotrauma. Aquí cabe destacar que un solo neurocirujano puede pertenecer a más de una clínica, no es excluyente. Hay otras patologías que aún todavía están constituyéndose como una clínica como tal. Por ejemplo, los trastornos infecciosos como abscesos, empiemas o hidrocefalias todavía están en vías, pero estas están ya más conformadas, tienen sesiones, hay análisis de casos, etcétera. Entonces, esto ha favorecido que los pacientes tengan una atención más óptima, que los casos se puedan estudiar más adecuadamente y posteriormente se pueden revisar justamente cada tipo de patología o paciente para hacer una retroalimentación de lo que está haciendo, que está pasando. Entonces, en este contexto es lo que les voy a hablar de lo que se ha hecho de parte de epilepsia y Parkinson. En el servicio tenemos líderes nacionales, incluso regionales. Aquí destaco al doctor Velasco, que fue el fundador de la unidad de funcional. Sin embargo, también tenemos al doctor Carrillo, que fue jefe de servicio y ahora es jefe de investigación, el doctor Soto, que fue jefe de funcional, el doctor Fiacre Jiménez y el doctor Luis García, todos destacados y reconocidos en funcional, no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Y por supuesto que tienen toda esta impronta del general, de lo que se hace aquí, pero también cada uno ha tenido sus vertientes acerca de desarrollar diferentes áreas de la neurocirugía y en particular de la neurofuncional. Y lo que es más, hay una convivencia y una interacción importante con otras especialidades. Cada mes se hace una sesión conjunta con neuroradiología, neuropatología, y neurocirugía y neurología clínica en el auditorio del pabellón, donde se analizan casos, se discuten, los residentes integran los diagnósticos, se hace la actividad académica respectiva y al final se hacen conclusiones generales. Esto es muy enriquecedor y permite que los maestros, el doctor Velasco, el doctor José de Jesús Gutiérrez Cabrera, hayan dejado la estafeta a las siguientes generaciones. Aquí el jefe de servicio actual con los titulares de los cursos de posgrado y de pregrado de la unidad y el grupo de residentes que todavía están, muchos de ellos con nosotros. Entonces, en este contexto, en esta panorámica de las clínicas, cirugía de adultos y esto, los pacientes son nuestra principal meta y fuente y también nos ha permitido entender cosas importantes y dar esta
impulso no solo a la asistencia, sino buscar la docencia y la investigación como un círculo virtuoso. Recientemente hicimos este análisis bibliográfico de cómo estaba yendo la neurofuncional, en particular en México, no solo en el general, sino en otros institutos importantes como el Instituto de Neurología, Centro Médico Siglo XXI, La Raza y 20 de noviembre, que son los que más producen actividad o producen publicaciones científicas en el área. Y destaca que el General de México es el que más ha generado en la segunda mitad del siglo XX y hasta prácticamente la fecha actual. Lo que es más, no es una actividad aislada. Esto también se graficó de manera dinámica en colaboraciones y se ve gráficamente así. En azul es el Hospital General de México con el grupo de los Velasco, sin embargo también los demás coautores y autores de aquí del hospital, y vean los links que existen con otras instituciones, con el Instituto de Neuro, con el IMSS, tanto la JASA como Siglo XXI. Ahí está algunas colaboraciones con algunos artículos. O gente externa también de la UNAM, por ejemplo, el doctor Romo, la doctora Analisa Rocha, perdón, la doctora Rocha del Simvestav, también son como colaboradores en otro tipo de instituciones, pero esto enriquece las redes de investigación y lo hace más fructífero lo que se pueda llegar a hacer. Sin embargo, no solo en funcional se puede hacer investigación y se pueden aportar cosas, y en particular no solo en epilepsia y en Parkinson. Por ejemplo, lo que se ha hecho también en otras cosas diferentes, esto son patologías con espasticidad, dolor, trastornos neuropsiquiátricos, etcétera. Y de ello les voy a comentar algunas cosas que se han hecho recientemente. Este es un trabajo que se publicó recientemente aprovechando un caso de espasticidad donde estaba el tratamiento farmacológico. Y revisando la literatura, en los trabajos pioneros se encontró que había mejoría cuando se hacía un blanco sobre el núcleo dentado en el cerebelo. Entonces, en este caso, no solo se mejoró en el sentido técnico, porque con las nuevas tecnologías, resonancia magnética en particular, y neurofisiología transoperatoria, se pudo mejorar lo que pioneramente hicieron los primeros neurocirujanos funcionales. Entonces, en este caso, justamente aprovechando estas herramientas, la resonancia magnética y la electrofisiología transquirúrgica, se pudo monitorear con imagen y con las respuestas abolidas de la onda F, el sitio importante para disminuir esta espasticidad que secundariamente generaba dolor. Y en el análisis de las escalas, esa es la escala de espasticidad, se ve que antes de la lesión y el curso temporal después de la lesión, mejoraban los valores de espasticidad y los pacientes tenían esa mejoría. En esa revisión encontramos que justamente hay técnicas que se pueden retomar, optimizando las partes cruciales que no había en la tecnología previa a su aparición. Entonces, son una ventana de oportunidad que se puede llegar a hacer, en este caso, para espasticidad. Eso nos llevó también, por ejemplo, a incluir este tipo de análisis en un capítulo, en un volumen especial, donde conjuntamos e integramos este algoritmo tanto de manejo como diversas modalidades de tratamiento, tanto neuroquirúrgico, farmacológico como bombas de infusión intratecales con baclofen, o ablaciones o bloqueos focales o neuromodulación en particular de algunas zonas regionales. Entonces, esta es una forma de sintetizar y de retomar toda la literatura, nuestra propia experiencia y la de otros centros para poder aportar en casos sobre todo complejos, la que requieren una integración de ortopedia, neurocirugía, rehabilitación, etcétera. Eso, por ejemplo, con espasticidad y dolor. Ahora, de trastornos neuropsiquiátricos, el general se ha destacado también a nivel nacional y regional como un centro donde se han aportado información relevante acerca del manejo de estos trastornos fármaco-resistentes. El caso de la cingulotomía, que es esta ablación del cíngulo y de la cápsula interna, en caso de capsulotomía, se vio que en este estudio mejoraba los casos de agresividad. Hay una escala de OAS sobre cómo mejora cuando se hace este tipo de procedimientos. Entonces, los pacientes tenían este comportamiento antes de operarse, unos puntajes altos acerca de esta escala de agresividad, y después de los procedimientos de capsulotomía y cingulotomía presentaban una mejoría persistente de este proceso. Aquí lo importante es que es una conducta compleja y que tiene una parte adaptativa y que involucra aspectos sociales muy importantes, sobre todo con el estigma de la neurocirugía en los años iniciales de la funcional, con la lobotomía,
Egas Moniz y demás grupos que daba ese estigma. Entonces, la diferencia importante actual es que son lesiones muy pequeñas que no afectan a otras funciones motoras ni cognitivas. Son lesiones de 3 milímetros, 2 milímetros. Eso permite que sean muy selectivas. Y a la par de esto, en modelos animales y en otros grupos se han caracterizado mejor qué pasa con las redes neuronales de agresividad. Entonces, recientemente, en algunos casos que han presentado recidiva o nuevamente agresividad, aún ya después de operados, permitió reanalizar los datos de la literatura mundial y ofrecer unas segundas procedimientos en nuevos blancos terapéuticos. En este trabajo recientemente, que en este año se está por publicarse, lo que se hizo es tomar pacientes resistentes. Un paciente resistente que fueron dos casos del doctor Luis García, donde se hizo una blanco multitarget, es decir, se eligieron en este caso 4 blancos diferentes. La cápsula interna, el cíngulo, pero también de manera importante el hipotálamo y la amígdala. Núcleos que ya se sabían por modelos animales y otras lesiones que participaban en la agresividad. Y entonces se vio que esto mejoró mucho en los casos. La escala se normalizó, el paciente se presentaba ya sin agresividad y lo que es más, no afectaba la conducta motora y la interacción social de los pacientes. En la discusión de este tipo de casos, en particular estos que son resistentes y recidivantes, nos permitió analizar qué pasa con la conectividad, qué pasa con las redes neuronales internas. Entonces, se puede aportar también una discusión sobre el conocimiento de los circuitos y del concepto actual de circuitos de funciones complejas como la agresividad. La sobrevivencia, la agresividad y conductas más complejas tiene que ver con la participación de más de un núcleo. De manera importante en este circuito en particular participan la amígdala y el hipotálamo, que desde observaciones clásicas ya se sugería que podían ser muy importantes para esto. Entonces ahora podemos usarlos de manera segura, también aprovechando las técnicas actuales de imagen y estereotaxia para hacerlo diferente a la forma tradicional o clásica que no había esa seguridad. Esto respecto a trastornos neuropsiquiátricos y psicocirugía. Lo que es más, también nos importa el aspecto social acerca de esto. No podemos dejar de lado que esto tiene un impacto cultural y social y nos ha interesado también discutir la relevancia bioética de ese tipo de trastornos y el manejo de ellos. O sea, hay una gran revuelo y discusión, sobre todo cuando se tocan esos aspectos mentales o cognitivos de un paciente. Entonces, en esos trabajos lo que hemos hecho es justamente discutir y ver que las neurociencias no son un aspecto aislado de la realidad ni de las disciplinas, sino que hay una interacción directa con las humanidades, en particular la ética. Entonces, crean estos espacios de discusión y de análisis como la neuroética o la neurobioética, donde son muy importantes que la participación no solo de humanistas, sino también de gente de ciencia, en particular la gente que hace estos procedimientos como neurocirugía o psiquiatría, tengan una aportación de lo que implica socialmente y cuándo se debe hacer, cómo se debe hacer y qué debe delimitar todo esto. Entonces también nos ha importado esa parte y por eso se ha tratado de aportar en ese sentido. Esta imagen la acabo de ver hace unos días en Balmis con Pasteur. Me gustó mucho. Es la cuna de la medicina moderna mexicana, el General de México, y vienen grandes maestros, desde el fundador, Quirino Villanueva, el mismo Ignacio Chávez, Clemente Robles, que son pilares de la medicina mexicana y todos originados orgullosamente de aquí. Y esto me parece importante porque eso es alentador en la gente que se está formando, estudiantes de pregrado, en los residentes, incluso como profesionista, es solo un ejemplo de vida. A veces hay semanas que he tenido muy difíciles y vuelvo a releer lo que hizo Clemente Robles y digo, wow. No, es inspirador para mí. Y también nos ha interesado justamente esa parte, la parte histórica y social de la medicina, en particular el General de México, y nos hemos dado la tarea también, por ejemplo, de analizar este tipo de cuestiones. En ese trabajo que hicimos, lo que hicimos es analizar la neurocirugía funcional desde la época mesoamericana, la época colonial y el México moderno. ¿Cómo fue el devenir de la neurocirugía craneal, después la neurocirugía como tal del siglo XX y después las especialidades? Entonces, aquí solo les muestro un pequeño resumen de los principales neurocirujanos más reconocidos en México, del General, porque hay otras instituciones. El doctor Velasco Campos, el fundador de la unidad, el doctor Carrillo, el doctor Soto, el doctor Jiménez, los papeles que han desempeñado, los intereses que han tenido y lo que han aportado. Entonces, eso también es importante porque justamente eso tiene ese papel de alentar,
de estimular a las nuevas generaciones. Y siempre, si tenemos una historia de algo, es más fácil seguir esa historia por nuestros propios pies. Terminamos, por supuesto, con los fundadores, los que se consideran los padres, los pioneros de la neurocirugía en México, el doctor Manuel Velasco Suárez y el doctor Clemente Robles. Que el doctor Clemente Robles no solo fundó la neurocirugía aquí en el general, sino la neurocirugía pediátrica en el infantil, la cirugía cardiotorácica en cardiología, la cirugía, mucho de la cirugía abdominal en nutrición. O sea, era un cirujano completísimo. La doctora María Cristina García Sancho, que se inspiró de Clemente Robles para ser neurocirujana, ella lo comenta en su biografía, en sus memorias, que fue una gran inspiración para él, pero que no lo pudo hacer en México, se tuvo que ir a Chile para hacer la especialidad. También fue motivo de nuestro interés. Encontramos que la doctora hizo posgrados en el Max Planck Institute, en Francia, en el Hotel Dieu, en España, en Madrid, Instituto Neurológico de allá, y además tiene una segunda carrera, es también abogada. Entonces es una mujer admirable. Revisamos también su trayectoria, es decir, su biografía, qué pasó. No había literatura respecto a ella, pues es la primera neurocirujana mexicana y la primera neurocirujana latinoamericana. Entonces nos dio mucho gusto hacer esta revisión histórica. Y no solo eso, sino analizamos el papel de la mujer actual de las neurocirujanas en México. Y encontramos que la mayoría de las neurocirujanas se encuentran en esta parte central, sobre todo en la Ciudad de México, el 67%, y que muy pocas se encuentran en otros estados, sobre todo en el sur, que no hay mucha presencia femenina. Y comparando con hombres y mujeres, la paridad, 7% de todos los neurocirujanos de la Sociedad Mexicana de Neurocirugía son mujeres. Hay datos alentadores. En el mismo año, hasta esta fecha, hasta el 2020, las residentes mujeres eran ya 14%, o sea, el doble de las mujeres graduadas. Esperamos que esta tendencia continúe. Y también hemos discutido acerca de este papel y las barreras que han presentado para poder hacer la especialidad. De hecho, al final comentamos que hay que romper todavía muchas barreras, hay que trabajar juntos para tener que quitar esas disparidades y no tener en cuenta cuestiones como género, sexo, etnicidad, etcétera. Hay que hacer un solo camino acerca de esto. Y finalmente, otra parte histórica que tenemos, que ya una perspectiva diferente, más global, es sobre el futuro de la neurocirugía, desde el pasado hacia el futuro. En ese trabajo lo que hicimos es analizar el aporte de la tecnología, las imágenes sobre todo, desde los rayos X hasta la realidad virtual. Entonces nos importó sobre todo la última tecnología de realidad complementada y realidad virtual, el papel que puede tener sobre la seguridad del paciente, sacar una lesión y ese tipo de cuestiones importantes, porque también puede inspirar a las nuevas generaciones para que puedan aportar acerca de esto. Sin embargo, sabemos que esto no es posible en todas las unidades, en todos los hospitales, que hay limitaciones, pero puede aportar en ese sentido. Me gusta esta frase de Bill Roth, que dice que solamente un hombre familiarizado con el arte y ciencia del pasado, es decir, con la parte histórica, es capaz de ayudar al progreso de su disciplina. Entonces, esta parte histórica también de la neurocirugía en particular, creemos que aporta en ese sentido. Les comentaba de la tecnología que no siempre es accesible. Por ejemplo, la realidad complementada, la realidad virtual, no la tenemos a la mano. Pero lo que sí tenemos en otras cuestiones es que podemos reusarlas de manera diferente. En ese trabajo lo que hizo es tomar el interés de las diferentes partes de la neurocirugía. Por ejemplo, el doctor José Luis Navarro, jefe de funcional, también está muy interesado en la neurooncología. Él particularmente tiene un interés en ese sentido y mezcla cosas de neurofuncional con neurooncología. Y él ha interesado, por ejemplo, el análisis de navegación comparando estereotaxia con ultrasonido transoperatorio. En este justamente describimos lo que se ha hecho en el general, algunos casos de una pequeña serie, y la diferencia, las oportunidades que puede haber en el caso de los hospitales que puedan tener este dispositivo en sus hospitales, que puede ser muy útil. Aunque no tengan Brain Lab o neuronavegador de última generación, esto puede ser muy útil para un cirujano en un hospital más moderado. Incluyendo en esa perspectiva de poder ayudar a personas o unidades que están más alejadas o con pocos recursos, pensando en el sur del país o pensando en otros países más pequeños en Sudamérica que tienen muy pocas también posibilidades económicas. Analizamos este caso. Este fue el doctor Flores, que él está en Monclova, y platicando en un congreso nos comentaba de esa problemática que tiene él.
Todo lo que hizo él es compartiendo su técnica que ocupa un sistema tubular, pero hecho con jeringas. Usa jeringas de insulina, jeringas de 3, 4, 5, 20, en lugar de usar dilatadores que tiene que rentar el paciente. Entonces, esto usamos algunas cirugías aquí en el general también. Hicimos algunas mediciones de los casos junto con el doctor Flores ahí en Monclova y encontramos que es bastante útil para disectomías. Solamente para un solo nivel o dos a lo mucho, pero bueno, si se tiene recursos se puede llegar a optimizar en caso de que haya un hospital que no tenga suficientes recursos. Entonces nos importa también esta parte social de adaptarse a las situaciones o al contexto. No siempre tenemos lo ideal, pero con lo que tenemos podemos llegar a trabajar y hacer que el paciente tenga una atención de un poco mayor calidad. Entonces ese trabajo lo hicimos justamente para aportar en ese sentido y describir lo que el doctor Flores había empezado a usar en sus pacientes. En el ámbito de columna también, ya este es el caso de una tesis de una residente que tuve el gusto de dirigir y ella se enfocó en esa lesión dermoide y lo traigo a colación el artículo porque hay información que está en la literatura que le dan por sentada a los residentes, es decir, prácticamente si está publicado lo tomo como verdad. Y lo que queremos es también que genere un pensamiento crítico en los residentes. Ahora con el exceso de información que existe, más bien lo que se busca es, ya no hay problema con la cantidad de información, la cantidad de PDFs que tienen es abismal. Ahora lo que tenemos que hacer es que aprendan a leer críticamente esto. Y en ese trabajo lo que hicimos es hacer ese ejercicio. Ella se tardó muchísimo en analizar lo que le había dejado, pero al final pudo hacer esta distinción de que estas lesiones que se consideran benignas, que no tienen mayor relevancia, la mitad de estos casos se complican. Esto es la literatura mundial de los últimos 20 años. La mitad se complicaban. Y no solo eso, había mortalidad respecto a eso. Esto fue una sorpresa para nosotros porque pensamos que nadie se moría de un quiste dermoide. Se quita y ya pasa nada. Pero no, mitad de complicados y hasta ahí cierta mortalidad. Entonces, tener un pensamiento crítico de lo que se lee o lo que se puede aportar es importante. En un paso de visita también con los residentes se discutía sobre la probabilidad de sangrado de un paciente. Era un paciente de pediatría, era un adolescente. Y alguien comentó, uno de los residentes, sobre esta fórmula, que es la probabilidad de no hemorragia elevado a la potencia de la expectativa de vida. Todo eso menos uno, o sea, uno menos eso, daba una probabilidad. Y posteriormente otro autor, otro neurocirujano, hizo una fórmula más sencilla. Simplemente a 105 menos la edad en años, eso da la probabilidad de sangrado. Entonces, sabemos que la probabilidad de sangrado está en relación con la edad de los pacientes. De ahí, sin embargo, justamente en ese diálogo con los residentes, notamos que había una diferencia importante. Es decir, uno era una función que estaba elevado a un exponente y el otro era una función lineal, una pendiente. Entonces, era muy poco probable que en realidad tuviera una coincidencia una función exponencial con una función lineal. Entonces, lo que hicimos fue reanalizar datos y encontramos que no, que solamente entre 30 y 50 años coinciden ambas ecuaciones. Y esto lo mandamos y lo aceptaron para hacer esta distinción de que no es tan sencillo, 105 menos la edad no aplica para siempre, sino en una ventana bastante particular. Entonces, otra vez, no tomando por sentado la información que viene en los artículos, sino siendo críticos con lo que se hace, lo que buscamos también en los residentes. Más recientemente, hace unos 3 años, 4 años aproximadamente, salió este trabajo de un grupo de Harvard y de Stanford, donde criticaban los primeros dibujos de los nervios craneales, sobre todo 7 y 8. Ellos en un estudio de resonancia magnética de 3 teslas, con reconstrucción y estudios endoscópicos, ese es el surco medulopontino, que es este, veían que el 7 y el 8 no salían del surco, esto, acá está el surco, sino que salían del puente. Entonces dicen que hay un error en las ilustraciones que se ha mantenido y todo el mundo acepta como dogma lo que dijo Sommering y ahora, de hecho, hay artículos que ya citan el origen de 7 y 8 en el puente. Entonces nos dimos a la tarea de hacer disecciones y estudiar resonancias magnéticas, esto en colaboración con la gente de la UNAM, el doctor Cepeda, de la Facultad de Medicina, y encontramos que no, que en el 7 y 8 se originan del surco como tal. De tanto, radiología no fue tan exacto porque no hay suficiente teslaje, pero las preparaciones anatómicas sí, eso sí era claro que la primera porción está adherida al puente, pero lo demás sí viene desde el surco. Entonces también, no porque esté publicado quiere decir que sea cierto. Entonces eso nos permite, ahora estamos afinando las últimas partes,
este trabajo que vamos a mandar sobre evidencia a favor de las ilustraciones clásicas de Sommerich. No solo discutiendo la parte microanatómica, es decir, las dimensiones y las implicaciones quirúrgicas, sino también analizando la parte epistemológica, es decir, cómo es que sabemos lo que sabemos, por qué decimos lo que decimos, en base a qué estamos afirmando tal o cual cosa. Entonces, también nos importa esa parte de teoría del conocimiento. Todo ese tipo de aspectos de pasa de visita con los residentes, preguntas, nos llevó a tener como un banco de preguntas. Y finalmente lo formalizamos y junto con el doctor Quiñones en Mayo Clinic y la doctora Ogando en la Universidad de Florida, lo transformamos en un manual de preguntas y respuestas, todas con bibliografía, con referencias, y ahora está disponible para cualquier residente de cualquier parte del mundo. Entonces nos da mucho gusto que el general también esté aportando en ese sentido para otras sedes con información sólida y basada en evidencias. Ahora, ¿qué más falta o qué más tenemos como en puerta y que es interesante, diferente a funcional? La riqueza de este hospital también es justamente los pacientes y los casos que tenemos. Tenemos casos que no se ven fácilmente en otros hospitales y no solo aislados, sino tenemos varios pacientes cerca de esto. Lo que les muestro aquí son casos de hidrocefalia extrema, es decir, cuando la hidrocefalia es masiva y no se ve un caso tan grave como en los adultos, no puede pasar esto porque el cráneo ya está totalmente solidificado, las suturas están osificadas, a diferencia de los pacientes pediátricos que todavía tienen las fontanelas abiertas y el cráneo se puede expandir. Entonces, en ese sentido, encontramos esta hidrocefalia extrema. Y lo que observamos es que hay casos que se tratan con una derivación y puede mejorar bastante. No solo eso, se puede duplicar o triplicar el parénquima cerebral, que aquí casi está inexistente, puede mejorar muchísimo. Entonces, el doctor Gutiérrez Cabrera, que fue el que inició estas observaciones, nos pasó una lista de sus pacientes. Lo que hicimos fue empezar a analizarlo. Este es el trabajo de tesis inicial de una de las residentes actuales, y se está graficando la mejoría de las hidrocefalias extremas. No todos tienen un seguimiento completo, pero algunas se pueden tener una mejoría del parénquima hasta el 300% o más. Aquí lo que nos interesa al siguiente es ver qué pasa cognitivamente, porque una cosa es la mejoría estructural y otra es la mejoría funcional, cognitiva. Entonces empezamos a analizar cuánto de grosor prequirúrgico contra el porcentaje de mejoría postquirúrgico. Entonces, extrañamente, entre más dilatados están, más mejoran. Por eso nos interesa ahora analizar qué pasa cognitivamente con nuestros pacientes, cómo está su desarrollo, si se atrasa, si se modifica, la sobrevida a largo plazo, etcétera. Y otro ejemplo otro de los temas que salió también con uno de los residentes, que un R+ le indicó cierto medicamento para un hematoma subdural, se dio la tarea de medir los hematomas subdurales manejados con atorvastatina, que es un fármaco que ya se ha publicado, que mejora la absorción de los hematomas subdurales. Habitualmente los hematomas parenquimatosos se miden de esta manera, con esta fórmula o esta ecuación. Los ejes mayores ABC entre 2 y se da el volumen aproximado. Y encontramos que en la literatura muchos autores miden estos hematomas que no tienen una forma ovoide, sino tienen una forma en semiluna, con la misma fórmula, lo cual claramente no es aplicable porque este no es un ovoide, este es un ovoide y esto no. Entonces, de ahí nos interesó una aproximación más exacta. Entonces, ahora tenemos 2 ovoides circunscritos y basándonos en las observaciones del maestro renacentista y buscando un poco la topología y geometría de los elipsoides, encontramos que hay una fórmula para las casquetes elipsoides. Entonces, lo que estamos empezando a hacer es analizar estos casquetes elipsoides restando los totales de los volúmenes con un poco de álgebra para estimar con mediciones más simples este volumen de manera igual, con una fórmula. Todavía no falta afinarlo, pero en ese camino vamos. Muy bien, entonces este es el trabajo de uno de los residentes, también su tesis de especialidad. Lo que queremos es justamente esto, que los residentes se interesen del paciente, de problemas prácticos de los pacientes, a cosas que se pueden observar, se pueden analizar o se pueden retomar de lo clásico. Por supuesto que el grupo de residentes, los profesores titulares, el jefe de servicio, los maestros que hemos tenido, el doctor Gutiérrez Cabrera, los Velasco, y no solo ellos, el resto de colegas que son muy importantes para nosotros, neuroradiología, neuropatología, neurología clínica y neuroterapia intensiva neurológica, etcétera. Todo este trabajo en conjunto es muy importante para nosotros porque al final el paciente requiere de todos ellos.
Aquí solo pongo a algunos de mis maestros, con el cual siempre he tenido el gusto de trabajar y soy muy agradecido. Y que también todo lo que han visto, lo que hemos mostrado atrás, es un trabajo esencialmente en conjunto. A algunos nos interesan unas cosas, a algunos otras, muchas veces convergemos. Las colaboraciones son un poco espontáneas y dinámicas por intereses, pero siempre procuramos el trabajo en equipo. Pensamos que esas colaboraciones internas se pueden enriquecer como hacer vínculos con otras instituciones, el Instituto de Neurología, el IMSS, pero no solo ellos, no solo neurocirugía, neuropatología o neurología, sino también otras instituciones de universidades públicas, instituciones de investigación, públicas y privadas, instituciones internacionales. Esto enriquecería más nuestras colaboraciones. Si lo vemos en una perspectiva de un triángulo de Canisa, vemos que es importante para la práctica las bases estructurales y funcionales, es decir, la anatomía y la fisiología son fundamentales. Esto para atender al paciente. Tratamientos farmacológicos, médicos, quirúrgicos, pero no solo eso, también tenemos que tener una dimensión cultural, social, histórica, aportar, inspirar a las nuevas generaciones. La asistencia es básica en este dilema, la investigación en conjunto acerca de estas tres perspectivas y la docencia. Entonces se crea esta doble perspectiva de este conjunto, de este crisol, siempre idealmente en un aspecto de unas neurociencias. Y aquí pongo neurociencias porque involucro todo lo que tenga que ver con neuropatología, neuroimagen, neurología, neurocirugía, neuropsiquiatría, neuroterapia intensiva. Idealmente vamos a trabajar unidos. Y todo por el paciente, para el paciente y del paciente, que es la esencia de nuestra práctica médica. Me gusta mucho también esta frase del doctor Clemente. El hospital, pese a sus carencias y dificultades, es una institución ejemplar. Y creo que lo que somos ejemplar somos todos nosotros. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Beltrán, por excelente exposición. Se abre el foro, si fuera tan amables, quien quiera emitir algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Sí, por favor. Gracias. Doctor, me encantó la exposición. Bueno. Porque hace unos días se escuchó un comentario de que para qué servía la investigación, ¿no? O para qué servía publicar, o cuál era la importancia y demás. Y esto es un claro ejemplo de por qué se hace investigación, para qué se hace la investigación, el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, muchas felicidades. A mí me queda así como claro, reforzar este pensamiento de que la investigación unido a la clínica y a la educación hacen que el paciente sea mejor atendido, sea que lo que se hace, esto de las jeringas, por ejemplo, fue la visión de alguien de decir no tengo, pero no me voy a detener. ¿Qué es lo que se ha hecho? Incluso un pensamiento que es dado por la investigación, por la docencia y por la asistencia. Muchas felicidades, doctor. Me encantó la plática. Bien, ¿alguien más? Sí, allá atrás, por favor. No veo quién está allá, pero sí, adelante, por favor. Gracias. A mí me encantó muchísimo cómo pudo explicar lo de María Cristina. No solamente hay neurocirujanos, sino también mujeres que pudieron, y más que nada ella, que fue la primera mujer mexicana que pudo hacer este tipo de cosas y que no solo se dejó llevar porque le dijeron que ella no podía y que ella no lo podía hacer por el simple hecho de ser mujer. Y ella no solamente hizo medicina, también, como dijo, es abogada y fue muy ejemplar. Entonces, muchas felicitaciones. Sí, esa fue nuestra idea justamente de darle la luz, porque había un artículo de la doctora Cristina en español, pero eso limita mucho lo que se puede difundir. Entonces decidimos darle más amplitud a la doctora y es lo que queremos, que se inspiren, que digan sí se puede y que digan yo quiero ser como ella, quiero ser así y mejorar. Gracias, Jenny. Adelante, por favor, doctor. Le
Felicito por la biografía tan extensa que hizo y la unión histórica y a futuro del servicio. Creo que todos tendríamos que retomar un modelo así, no para hacer una presentación, sino para saber dónde estamos situados, de dónde venimos y hacia dónde va el plan de cada uno de nosotros y en conjunto. Si nosotros replicáramos esto que ustedes hicieron en esta presentación como Hospital General, creo que nos daremos cuenta de la magnitud del trabajo individual y caminar al trabajo en conjunto, que hoy por hoy debe de ser la filosofía del manejo de los pacientes, ya no cotos de especialidad, sino una interrelación fructífera en investigación, academia, para que logremos estas redes tan importantes, porque creo que esas redes se pueden fortalecer hacia el interior todavía más, ¿no? Neurogeriatría es una de las opciones, todo lo que es ciencias del envejecimiento, que va a hacer interacción con cada una de las especialidades que ven adultos mayores, y de lo cual sabemos poco del cerebro, imagínense ahora de todo este proceso, ¿no? Yo felicito, la verdad es que me gustó mucho cómo retoma la historia del hospital, ¿no? Sus orígenes, cómo esta gente dejó su legado y lo dejó para que creciéramos. Es un compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Así es, estamos a hombros de gigantes. Entonces es una gran responsabilidad ser parte del hospital y continuar ese legado. Por favor, adelante. Buenos días. Felicitaciones por la presentación. Había una relación siempre, y eso nos tocó todavía, doctor Carrillo, muy intrínseca, que teníamos los internistas que estábamos en urgencia rotando con los neurocirujanos, además de esa rivalidad en básquetbol, que ustedes siempre tienen un equipo muy completo, aunque interna siempre pagaba su arbitraje, éramos muy cumplidos en el sentido. ¿A qué vamos? Ustedes han llegado a ese grado ya, y esta plática nos los demuestra, de que si algo tenemos que inculcar entre los médicos jóvenes, los médicos residentes y los estudiantes, es cierto, el razonamiento clínico, que parecía una receta de cocina y que muchos lo llevan así, va más allá. Cuando al residente lo forzamos a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ya no encuentra la resolución al por qué en la bibliografía, es el momento de decirle, búscala tú. Y esto es lo que genera esa inquietud por ir más allá y tratar de buscar nuevos caminos ante la adversidad por la falta de recursos materiales, como se ve uno de los artículos que ustedes presentaron, o simplemente para generar este conocimiento y compartirlo. Entonces, la verdad, felicitarlos por el trabajo que ustedes hacen, lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y solamente reforzar esto, que ustedes han encontrado el camino de cómo favorecer la respuesta a esos porqués que muchas veces quedan en el papel y nunca son llevados más allá, ¿no? Muchas felicidades y gracias por la presentación. Gracias, doctor. Perdón, doctor. Gracias, doctor. Yo también me uno a la felicitación. Estuvo fantástica la presentación y todo el potencial que tiene el servicio. Y veo una gran oportunidad en todo lo que mencionó de la agresividad, que es muy complejo, pero en estos tiempos de un mundo convulsionado, creo que la neurocirugía puede ser una esperanza muy importante para modificar la conducta de los seres humanos. Gracias. Yo quisiera, retomar nada más un poco de los comentarios que todo el mundo ha dicho. Quiero comentar ahorita que en este mes van a ser los 118 años del hospital, donde Eduardo Lisiaga, si ustedes se meten ahorita, háganlo en PubMed, se van a percatar que él era un científico. O sea, se van a dar cuenta de publicaciones de los 1800, 1900, 45 publicaciones que él tenía. Y tenía con mucha claridad que éramos un hospital asistencial, de enseñanza, pero también de investigación. Y esto creo que vale muchísimo la pena traerlo a colación, porque siempre nos han visto como, pues ahí el general, ¿no? O sea, como un centro de salud. Cuando eso realmente, cuando lo escucho, la verdad me carcome de verdad mis entrañas, porque eso no es verdad. Somos un gran hospital que también hace investigación y no se necesita hacer cosas moleculares. Ya se dieron cuenta que en el día a día, en el paso de visita, como lo dice el doctor, es que salen esas ideas y entonces es que se puede publicar. No hay que pensar, oye, es que vamos a ver si bajamos. No. Digo, a pesar de eso lo tenemos, porque actualmente también lo estamos teniendo, hemos tenido estos trabajos, pero la gran mayoría de nosotros somos clínicos. Y entonces es nada más sentarnos y decir, oye, estos 3, 4, 5 casos que tenemos, esta serie de casos, o este ensayo clínico, lo vamos a publicar y lo vamos a hacer. La semana entre semana,
estuve en un servicio, no voy a decir cuál, donde me entristeció profundamente escuchar a gente joven decir, doctor, ponga los pies sobre la tierra, no sea romántico. ¿Cómo vamos a hacer investigación? La verdad es que yo digo, no podemos pensar así. No podemos pensar que en este hospital no se puede hacer esto. Ya lo demostró alguien joven que está trayendo su experiencia y nos está demostrando a todos que sí se puede. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Le cedemos la palabra al doctor Raúl Serrano para que termine esta sesión. Gracias, Raúl. Buenos días a todos, bienvenidos. Doctor, felicidades a todo el servicio de neuro. Es uno de nuestros servicios más productivos. Recuerdo hace unos 20 años cuando empezamos junto con el doctor Aldo Hernández a escondidas a hacer los procedimientos endovasculares, porque en esa época estaban un poco escondidos. Pero bueno, tenemos historia en las cuestiones de las trepanaciones cerebrales, no solo en México, sino en toda América Latina y en varias partes del mundo en las que se hacían estas trepanaciones. No sabemos realmente si eran con fines religiosos o con fines terapéuticos, pero lo sorprendente es que muchos de ellos sobrevivían porque hay datos de que se reosificaban estas lesiones. Aprovecho la ocasión porque estaba yo comentando con la doctora Mayra. Nosotros tenemos que presentar unas carpetas de gobierno en las que se presenta toda la información del hospital. En esta plática vimos, no sé, 10, 12 artículos publicados que no se presentan en la Junta de Gobierno. Esta producción científica que tiene no solo el servicio de neurología y neurocirugía, sino todos los servicios en cardiología, por ejemplo, también en cardiovascular. Muchos de los médicos de nuestro hospital publican, pero no se manifiestan esas publicaciones en el entorno institucional de la carpeta de Junta de Gobierno. Entonces, sí los exhorto a que todos los que publiquen, como decía el doctor Carrillo, lo que sea, pero que esté publicado, o participación en libros, o incluso libros, tienen que registrarse en el área de investigación para que esto salga al exterior de nuestro hospital y nos dé todavía más. Los últimos 2 años hemos tenido mayor producción científica y de publicaciones que cualquier otro hospital. Incluso el Instituto Nacional de Nutrición, que generalmente es el que nos ganaba, que tiene el doble de investigadores de nuestro hospital y nosotros ya estamos por encima de ellos. Entonces, si aparte sumamos toda esta productividad que tienen en los servicios, pues vamos a estar mucho más colocados. Y bueno, pues muchas gracias, muchas felicidades. Realmente es un trabajo excepcional y bueno, feliz fin de semana. Muchas gracias.